¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos del alma, amigas y todos los que estamos unidos en la fe de Jesucristo o los que tenemos hambre y sed de las verdades espirituales? Un abrazo. Dios los guarde. Que el Señor mantenga unida su familia. Es mi primera, oración o mi primer pedido al Altísimo para usted hoy, es que en su casa haya armonía. Y si ha habido alguna ruptura, alguna divergencia, alguna pelea, pues pequeña o grande, ojalá que no sea grande, pues ruego a Dios que venga una fuerza de amor especial del cielo y ponga un bálsamo de tranquilidad en cualquiera de los miembros de su familia que estén muy alterados, enojados o que no quieran perdonar o no quieran dialogar, no sé. Pido a Dios que bajen la guardia, que su casa sea un templo de amor y de unidad. Y no solo en la casa, claro, empezando por la casa, que es lo más importante. La familia en general, la iglesia, donde usted se congrega, la empresa o el círculo de amistades, donde tiene que reinar la sinceridad. Bueno, con este tema de la unidad, de las relaciones humanas, porque en ese tema les digo, hay situaciones muy complicadas, que las cosas más difíciles de la vida, entre las cosas más difíciles de la vida, está el hecho de reconciliarse con una persona que usted tuvo una divergencia, una pelea, un insulto, una agresión o yo no sé qué, que se rompió esa taza, como dijera alguien, que hubo una ruptura de comunión y hasta ha generado odio. Dios le guarde a usted, que usted y yo no anidemos broncas ni odio con nadie en esta tierra y podamos liberarnos de amarguras. Pero hay situaciones complicadas, difíciles en la vida, que uno no puede arreglar porque la otra persona no da lugar a la reconciliación. La otra persona está intransigente y está pensando hasta en vengarse. Entonces, ¿qué hace uno? Por eso es que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, si es que depende de usted, si depende de mí, estemos en paz con todos los hombres. Si depende de uno, si uno puede tomar la iniciativa. Y bueno, ahí vamos a esto de también querer ser instrumentos de reconciliación en esta vida, que de eso también vamos a hablar. Pero hoy miremos el texto en las Escrituras de Filipenses capítulo 4, y dice así: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, ¿qué es lo que le he leído acá? Imagínense que estamos viendo un documento que se escribió a una comunidad cristiana en Filipos. Y en ese lugar habían dos mujeres tremendas, lideresas, mujeres de mucho impacto, de mucho temple. Estas dos líderes chocaron en sus criterios, porque cuando uno se da cabeza con cabeza es complicado. Cuando uno tiene líderes en su contexto social de la iglesia, de la casa, de la empresa,
Hay que saber manejar el liderazgo. Pero si dos líderes chocan, uno dice una cosa y otro dice otra. Y no es que esté mal lo que este dijo ni lo que este otro dijo, no es que esté mal, pero de pronto no es lo atinado de uno de los dos. O una parte, esta parte tiene parcialmente la razón y el otro parcial, pero no se dan cuenta. Quieren imponer su paquete, quieren imponer sus criterios y se pelean. Y eso que el objetivo final y el bien común es el mismo, pero se pelean. Qué falta de sabiduría, ¿no? Qué falta de inteligencia. Estas dos mujeres tenían su gente que las seguía, su grupo de mujeres o quién sabe qué otras personas. Y ellas eran muy influyentes. Y ustedes saben que por el poder y por la influencia y el dominio hay conflictos. Las iglesias, los grupos, la gente se divide en la política. Se dividen por poder y por ambición. Entonces uno tiene que recordar a quién sirve. Por eso Pablo le dijo a estas mujeres, ruego a Evodia y Síntique, estas dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor, que sean de un mismo sentir en el Señor. Uno tiene que descubrir la voluntad de Dios. Y si otro piensa o siente, descubre la voluntad de Dios, y yo la descubro, pues vamos por ahí, por ese camino. La verdad es una, el amor es uno, qué lindo. El Señor es uno. O sea, servimos a un Dios común, a un Señor. Y es más, diría también esto, que luchamos contra un enemigo común. Entonces, si dos personas están luchando contra un enemigo común, ¿para qué se van a poner a pelear entre ellos? Necesitan aunar fuerzas, necesitan bajar la guardia, necesitan dejar de agredirse, porque pierden energía y el enemigo está feliz que ese grupo se divida. Como dijera un maquiavélico por ahí, divide y reinarás. Bueno, voy a leerles algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a mantener la unidad. En algún momento se los he explicado esto o leído, lo repetimos ahora. Está en el libro de Corintios capítulo 1, verso 10. Dice así: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros y contiendas, hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así decían. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué es eso de estar peleando, dividiéndose por criterios, a veces por insignificancias o por cosas externas? Como les dije alguna vez, si yo voy a pelear por algo en un grupo, o voy a contender, que sea por una causa profunda, de base, sólida, que cuida la esencia, pero por formas, por criterios, por, no sé, por cosas secundarias, ¿me voy a poner a pelear? Por eso acá dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que Dios le dé a usted personas que piensen como usted. Porque espero que usted y yo pensemos con la mente de Cristo, que es servir,
que es el bienestar, que es levantar al caído, que es dar amor, que es impartir verdad y esperanza de vida eterna. Que alguien piense así como nosotros, no humillando, no despreciando, no avergonzando a nadie, no creyéndonos superiores a nadie. No, no. Entonces, si Dios le da a usted personas que tengan ese sentir hermoso de armonía, que usted lucha por la unidad y que a veces tiene que renunciar a ciertos criterios, pues renuncia a eso. Usted no se va a morir, no se va a empobrecer por renunciar a ciertas cosas pequeñas, materiales o secundarias. Por amor a la paz, muchas veces uno tiene que, entre comillas, perder para después ganar. Y no hablo de ser tonto, no hablo de permitir que otros nos manipulen. Dios nos guarde de eso. Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Uy, qué lindo. Y mire, y eso que no estoy hablando todavía del matrimonio. Porque cuando uno se casa, uno, o mejor dicho, uno se enamora y se casa con una persona que es muy distinto a uno, muy distinta a uno. Y eso de ser distintos nos atrae. Porque las virtudes y el potencial que tiene esa pareja que Dios te dio, lo necesitas. Y la virtud que tú tienes no es para humillar a tu pareja, es para bendecirla, para levantarla. Cuidado con hacer sentir mal a la otra persona, todavía si es tu pareja, que porque no tiene la inteligencia que tú tienes, o porque no hace las cosas como tú las haces, o no aprendió como tú aprendiste. No importa, hay otras cosas que tú vas a necesitar de esa pareja. No le avergüences, no le humilles, no le hagas sentir miserable, no le hagas sentir poca cosa, ni aun por sus defectos. Dialoga, corrige con mansedumbre, mantén la unidad, no pelees por insignificancias, no pelees por plata, la plata se consigue, el matrimonio hay que mantenerlo firme, unido. Cuidado por estar peleando por criterios tontos, no se digo yo tontos porque son secundarios. Y repito, si vas a pelear, pelea por algo que vale la pena. Y sin perder la calma. Que sean uno, como tú y yo somos uno, dijo Cristo al Padre. A mí me impresiona esto, porque la unión hace la fuerza. Y si yo estoy peleado con los míos de mi propia casa, imagínense qué va a pasar. Jesucristo dijo, si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa cae. Un reino dividido contra sí mismo es derribado. Recordemos esto, servimos a un común Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Eso te va a dar unidad. Y toma en cuenta los criterios de los otros, porque tú no tienes la última palabra en todo. Aunque seas autoridad, escucha a los otros. Los necesitas. Necesitas la sabiduría hasta el más humilde. Necesitas la opinión aún de los que piensan diferente a ti. De pronto lo que los otros están diciendo es necesario que tú lo aprecies, lo escuches para corregirte. Y te va a ayudar y tienes que agradecerle. Que porque es diferente a ti o porque no cree como tú, vas a despreciar todo lo de los otros. No, hay cosas que tú necesitas. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Vuelvo al punto de la unidad. Jesucristo dijo, orándole al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno.
para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro que hay cosas que nos separan. A mí me separan de otros grupos religiosos como pastor, pero a veces digo yo, ojalá que me separen cosas externas, secundarias, pero no lo esencial. ¿Cómo me va a separar Jesucristo? Jesucristo me une. ¿Cómo me va a separar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me une. El amor no me puede dividir. El amor no tiene contraargumentos. El amor conquista. Nadie puede ponerle ley al amor. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da fruto bueno, entonces, ok, está bien, pensarán diferente a mí en ciertas cosas, pero en lo esencial, la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón, en el creer por la vida eterna. ¿Cómo no voy a tener unidad ahora que oran diferente, que se reúnen diferente, que tienen otros rituales distintos o ceremonias? Bueno, somos humanos, ¿qué vamos a hacer? Celosos en mantener el vínculo de la paz, la unidad en el vínculo de la paz. Miren, en la Biblia menciona dos líderes, no le voy a leer todo el detalle de la Biblia en el libro de los Hechos, pero se lo comento. El apóstol Pablo tuvo una divergencia con el gran líder Bernabé, que Bernabé fue el que lo ayudó a Pablo. Bernabé era más antiguo que él y más sabio en un inicio. Y cuando fueron a hacer un trabajo, se pelearon, entre comillas, o sea, discutieron. Y usted me dice, ¿y de qué discutieron estos grandes hombres? Pues porque resulta que habían en su primer viaje llevado a un joven, Marco, y este muchacho declinó, o sea, retrocedió, dejó de estar con ellos, los abandonó y los dejó seguir y los dejó. Y eso le molestó a Pablo. Pero Pablo siguió haciendo la obra con Bernabé. Cuando quisieron volver a viajar, Bernabé dijo, llevemos a Marco. Y Pablo dijo, no, a este muchacho yo no lo llevo porque este nos dejó la otra vez. Y Bernabé dijo, démosle una oportunidad. Y Pablo dijo, no. Y hubo una discusión. Entonces Bernabé dijo, bueno, si no lo llevamos a él, entonces yo tampoco voy. Imagínense. ¿Y qué pasó? Pues que Bernabé agarró a Marco y se fue para otro lado. Y Pablo agarró a Silas y se fue por otro lado. Dos grandes amigos, dos grandes hermanos, dos grandes apóstoles, por decir así, dos siervos. No es que se odiaron, sino que por criterios secundarios se apartaron. Pero en la historia bíblica nos dice que al final Pablo dice, tráiganme a Marco, yo lo necesito, me es útil este muchacho. Y qué bonito fue eso, ¿no? Porque parece que la decisión que tomó Bernabé era más sabia, de darle oportunidad a ese muchacho que se había equivocado. Pero bueno, así es la vida. No podemos mantenernos toda una vida enojados. ¿Hasta cuándo usted no va a arreglar sus problemas con su cónyuge, con sus hijos, con sus parientes, con esa persona que tuvo un disgusto? Tome la iniciativa, búsquelo, humíllese, pida perdón. Y tal vez hay un malentendido por ahí que usted necesita arreglar. De pronto usted era equivocado y usted estaba pensando que era la otra persona. O hubo un malentendido o una mala información. Y está haciendo un lío terrible de algo que no tiene sentido. Pídale a Dios sabiduría. Mire, y como volviendo al ejemplo que les puse de estos dos grandes líderes que se pelearon, entre comillas, por una decisión, ellos no se odiaron. Porque hay momentos en los que uno no puede trabajar con una persona porque no se puede.
o tiene que alejarse de esa persona porque no hay manera de arreglar las cosas y lo mejor es alejarse. Algunas veces en consejería matrimonial uno tiene que decirle a esa pareja, ustedes tienen que separarse porque ustedes se están matando, ustedes están dando mal ejemplo a los hijos. Ese matrimonio se va a destruir en 2 patadas. Si siguen juntos, ustedes se van a comer como caníbales. Entonces sepárense, mediten, a ver si la separación los ayuda después a unirse con humildad pidiéndose perdón, que en este momento no se toleran. Dios los guarde. Pues uno tiene que pensar que uno se equivoca. Yo le voy a decir algo con este tema otra vez conyugal porque me gusta relacionarlo con la familia, que es donde uno más vive, donde uno está todo el día, mejor dicho, trabaja o está mayor tiempo en la casa y uno no puede ocultar nada a su esposa y a sus hijos. Cuando yo tengo un problema con mi esposa y me molesta lo que creo que ella hizo que está mal, o pensó o dijo mal y me fastidió y estoy haciendo un alboroto por eso, a veces me tengo que calmar y tengo que acordarme que Dios me dio esa mujer, que me dio hijos en ella, que me ha dado mucho placer, que me ha ayudado muchísimo en la vida, que me ha comprendido. Y ahora por una tontería voy a menospreciarla, voy a hacerla sentir miserable, destrozar su paz por una cosa que no tiene gran trascendencia. Tengo que acordarme las bendiciones que yo he recibido y aguantarme y perdonar. Es decir, el tema de ahora entonces, si usted ya lo captó, es que tenemos que mantener armonía con nuestros seres queridos, propiciar la unidad, dejar que otros surjan, porque usted no es el único, permitir que otras ideas enriquezcan los proyectos suyos y no porque le cae mal a esa persona usted no va a recibir las buenas ideas de ese que le cae mal. No, reciba lo bueno de esa persona también, porque usted no puede asociar a la persona que le cae mal con de pronto algunas virtudes que tiene, que usted las necesita. Mire, la verdad es que uno necesita conocer la profundidad de las otras personas. A ver, voy a leerle en Juan 2:23. Permíteme leer esto en el Evangelio de Juan. ¿Qué tiene que ver esto? Y es que aquí voy a mencionar algo interesante, porque pues uno no puede trabajar con todo el mundo. Uno no tiene química con todo el mundo. Uno tiene que tener discernimiento de saber quién es hipócrita, quién quiere serrucharte el piso, quién tiene malas intenciones, quién quiere sacar tajada material, intereses creados y que no aporta la unidad y que solo si recibe un beneficio material recién está poniéndole el hombro y si no lo hace. Uno tiene que detectar todo eso. Y cuidado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado, porque hay gente que cuando recibe beneficios hace bien las cosas y cuando no tiene ningún criterio de servicio. Mucho cuidado con eso. Y bueno, ¿qué les estaba por leer? Juan 2:23 dice que estando en Jerusalén Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Uy, no, qué tremendo. Claro que ese es Jesús. Él sabía inclusive que Judas lo iba a traicionar. Sabía que seguro Pedro lo iba a negar en algún momento y los otros iban a escandalizarse de él. Y hasta Jesús sabe que yo le he
fallado y que tal vez le pueda fallar. Él conoce mi corazón. La Biblia dice que mucha gente creyó en Jesús viendo los milagros que hacía. Entonces mucha gente lo siguió por interés. Se acercan a Jesús para que le sane los enfermos, para que le solucione sus problemas. Pero no se acercan a Él para enfrentar una vida de servicio, de humildad, para recibir perdón de sus pecados. Están buscando a Dios como la gente que llama a los bomberos solamente cuando hay un incendio. Y así hacemos. Se los llama solo cuando se lo necesita. Y cuando ora solo le pide a Dios y le pide y nunca le da gracias. Mucha gente creyó en Jesús viendo los milagros, pero dice acá que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía y sabía lo que había en el hombre. Que muy interesante, uno tiene que saber qué es lo que esta persona me quiere decir. Uno tiene que saber qué hay detrás de las palabras, con quién puedo contar. Porque no hay cosa más linda que la transparencia, la sinceridad, el amor y la lucha por la unidad. Mire, le recuerdo esto al terminar. Dios es uno. Aunque se manifiesta en forma misteriosa, rara, que ni la entiendo, no creo que usted tampoco, en forma trina, pero Jesús dice, mi Padre mayor es que yo, y se sujeta al Padre, y el Espíritu Santo glorifica a Cristo, y es una unidad perfecta. Jesús dijo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que sean uno ellos. Viva en unidad y pase por alto lo insignificante que está perturbando. Dios le bendiga. Dios le llene de amor, de sabiduría. Estuvo con usted el pastor Fabio Restrepo, llevando luz a su vida.